todos y a todas. Bueno, Hola, Jorge. comenzó. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queríamos presentar Adrián Cetrango, que va a hablar sobre Soren Kierkegaard. Y me gustaría primero darle la palabra a nuestro presidente, Jorge Frega, gran amigo de Soren y de Adrián. Ya empezamos mal, porque si yo soy amigo de Soren tengo como 40.000 años, soy increíblemente viejo. Sos un amigo filosófico y literario. Ahora sí. Bueno, no, me reservaría después de escucharlo a Adrián para preguntarle, porque él ha estudiado mucho, es muy serio y muy preparado, y sí, claro que es mi amigo Adrián, mi amigo del alma, como él lo sabe, pero además siempre él reflexiona, cada tanto cuando hablamos personalmente, reflexiona sobre las cuestiones que tienen que ver con la angustia existencial, la visión de Soren, y bueno, inclusive me ha invitado a compartir mucha de la filmografía, de las series que se están dando ahora, que están creciendo mucho del cine danés, así que, y donde se lo menciona, en algunas series inclusive se lo menciona mucho Soren porque ha tenido una relevante actuación a nivel del reconocimiento que se le ha dado en su país. No quiero meterme a hablar porque si yo me había comprometido de alguna manera a ayudarlo y la verdad que lo que hice es dejarlo solo, así que no me voy a meter a interrumpir su exposición, que seguramente va a ser mucho más rica que lo que yo pueda decir. Lo único que sí puedo decir de Soren, de Kierkegaard, es que su personalidad es mucho más rica y más múltiple de lo que se suele decir, que en mi humilde opinión, él nunca sabremos si realmente es padre o no, como suele aplicársele, como diría Kuhn, normalmente los posteriores tratan de subirse a los hombros del anterior y decir que el anterior dijo lo que ellos querían decir. En este caso, toda la escuela existencialista posterior encontró quizás una inspiración en Kierkegaard. No sé si realmente Kierkegaard hubiera dicho lo que después dijeron los siguientes pensadores, pero lo que sí es cierto que hizo Kierkegaard es marcar una impronta respecto de una crítica fuerte a un sistema muy imponente, muy impresionante, al que ellos como país siempre estuvieron ligados, que es la impronta del pensamiento alemán, que es estructurado, que es sistemático, que es más firme y que olvidaba, como nos va a seguramente explicar Adrián, muchos de los factores que tienen que ver con la individualidad, con la existencia, con la angustia de saber que nacimos para morir. Así que bueno, seguramente Adrián tendrá cosas mucho más interesantes que decir que yo, y como siempre, cada vez que tengo la oportunidad de estar, me pongo el traje, aunque estoy medio hoy mal vestido, pero me pongo el traje de presidente y los felicito a todos por seguir en esta tarea tan interesante, tan importante, que es estudiar cosas que la mayoría de la gente no se detiene a estudiar. Hoy di la clase de inicio a un curso que hicimos junto con la CIJUSO sobre argumentación jurídica y me di el lujo de arrancar hablando de teoría de conocimiento, de lógica y de la importancia que eso tiene para justamente la argumentación jurídica. Pareciera que los temas filosóficos y los de filosofía del derecho no son temas de todos los días y tienen más relevancia de lo que uno cree. Bueno, no digo más nada. Gracias, Adrián, por permitirme este espacio, y Cristian también. Lo dejo con el maestro. Bueno, yo espero bajar las expectativas de esta charla, ¿no? Esencialmente, primero, yo siempre que empiezo una charla trato de explicar desde dónde hablo, ¿sí? Porque cuando uno ve desde dónde habla, cuando uno dice desde dónde habla, el que recepta ese mensaje está prevenido, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy una persona creyente,
yo soy ateo, ¿no? Pero siempre me encuentro que los filósofos que más leo son los teólogos, ¿no? Y tengo una atracción especial por la teología. Entonces, cuando preparaba esta charla me puse a pensar, digo, ¿por qué esto, no? Y traté de concentrarme en los problemas que aborda la teología. Y generalmente son esos problemas, ¿no? Esos problemas que son esencialmente del alma humana. Esencialmente son del alma humana, de los problemas trascendentes del alma humana. Entonces, realmente, los problemas de teología pasan a ser los problemas más humanos que conocemos, ¿sí? Segundo, ¿por qué? Y acá vamos a ponernos de acuerdo sobre el nombre. Yo le digo Kierkegaard, ¿sí? Kierkegaard, porque por la primera persona que yo tuve referencia, que era un profesor de filosofía que hemos tenido la mayoría, lo llamaba Kierkegaard. No sé si se pronuncia Kierkegaard o como sea, ¿sí? Vamos a poner de acuerdo, yo le voy a decir Kierkegaard. Kierkegaard sale de la sociedad danesa. Yo tengo una profunda admiración actual por la sociedad danesa. Y creo que mi admiración también está centrada en que, habiendo sido personas tan bárbaras, ¿no? Descendientes de vikingos, de conquistadores despiadados, han formado una de las sociedades más justas del mundo, ¿no? Una sociedad que se encarga de todos. Y muchas veces también, hablando con Jorge, pensamos por qué esto, ¿no? ¿Por qué esta cuestión? Y posiblemente le tengan miedo a sus propios fantasmas, le tengan miedo a volver a ser lo que fueron. Y de alguna manera encontramos alguna esperanza también en la sociedad argentina, ¿no? Que somos tan desorganizados, tan complicados, con esta grieta terrible, y tal vez alimente la esperanza de que el día que entendamos, por ese miedo a no ser lo que somos, podamos cambiar y podamos mejorar, ¿no? Entonces, uno ve las sociedades actuales, estas series que decía Jorge, actuales sobre la sociedad danesa, y reconoce un poquito eso, ¿no? Entonces también es esperanzador esa cuestión, y por ahí eso también, el leer a Kierkegaard nos llena de esperanza en estas cuestiones. Bueno, ahora vamos a empezar, sí, decididamente con la charla, ¿sí? Søren Eivind Kierkegaard. Yo quiero empezar con la frase que hay en pantalla. Dice, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más, ¿sí? De acá se desprende que esencialmente lo que el hombre busca es la felicidad, primera cuestión. Y segundo, para encontrar esa felicidad hay que retirarse y ver el panorama completo. Muchas veces nos miramos muy cerquita, nos miramos la nariz y no vemos todo el sistema, ¿no? Que es un poco lo que hizo Kierkegaard, ¿sí? Te pido que pases a la segunda filmina, ¿sí? Les digo cómo estructuramos la charla, ¿sí? La charla la estructuramos en 5 partes. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, así que no se asusten, ¿sí? La primera es su vida y su obra. La segunda, su filosofía. El tercer capítulo es su legado, que es lo que a mi criterio nos dejó. El cuarto capítulo es lo que yo siempre digo, ¿no? Lo que aprendí de algunos profesores que tuve. Que la filosofía no es solo entender lo que dicen otros autores, sino tomar eso y tratar de pensar nosotros. Ese es el mayor aporte que hace la filosofía a cada uno de nosotros. Entonces, acá en el capítulo 4 vamos a plantear una situación hipotética por ahí inesperada, y a partir de ahí tratar de mover la reflexión. Y quinto son las conclusiones. O sea, ¿qué es lo que vamos a sacar de esta charla? Y un poco, yo voy a dar el inicio y después me gustaría escuchar a ustedes en este último capítulo de conclusiones, qué es lo que rescatan de esta charla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por el principio. Su vida y su obra. Y te pido la filmina que sigue.
Søren Øyvind Kierkegaard nació bueno, el subtitulado es Escribió como vivió. Por eso es importante este primer capítulo para entender quién era Søren, ¿sí? Nació en 1813 en Copenhague, que era el reino de Dinamarca y Noruega en esa época. Fue filósofo y teólogo danés. Le atribuyen ser el padre del existencialismo. Yo creo que los existencialistas que vinieron con posterioridad no sé si interpretaron bien el sentir de Kierkegaard, ¿sí? Su filosofía muestra gran preocupación por la condición humana. Y tendremos que estudiar un poco qué es lo que él fue, qué influencias recibió. Él es hijo de Michel Petersen Kierkegaard, ¿sí? Un hombre muy religioso, su padre. Tenía varios hermanos y está asignado por una maldición que profirió el padre, siendo muy creyente, una maldición a Dios, razón por la cual convenció a sus hijos que iban a morir jóvenes porque esta maldición de Dios los iba a castigar de por vida. Ese fue el entorno de su juventud. En su lecho de muerte, el padre le pide que sea pastor, ¿sí? Como redención a este... Por supuesto, sus hijos, o sea, los hermanos de Kierkegaard, algunos murieron jóvenes y otros no. Pero este sentido profundo, esta imposición de la iglesia danesa, ¿no? Como era su estructura en esa época, esto condicionó mucho su juventud y su manera de pensar. ¿Cuál es su formación? Él fue a la Escuela de Virtud Cívica. La Escuela de Virtud Cívica es una especie de secundario y fundamentalmente recibió formación en latín e historia, ¿sí? Fue a la universidad, estudió a la Universidad de Copenhague, ahí estudió teología, ¿sí? Pero cuando ingresó a la universidad se dio cuenta que su inclinación era más por la filosofía y por la literatura. Así que siguió el camino de la filosofía y la literatura. En la universidad escribió una disertación que un poco nos marca cuál va a ser el sentido de todo el resto de su obra. Esta disertación se titula Sobre el conflicto de la ironía constante en referencia a Sócrates. Y lo que hace es empezar a escudriñar en la filosofía clásica y tratar no de destruir el sistema, como dicen los que vinieron posteriormente a él, sino tratar de encajar con su humanidad en ese sistema que había creado, ¿sí? Y en materializar ese grito, ¿no? Ese grito, esa queja, por la cual el sistema no lo contenía. La influencia de su obra esencialmente se dio por el catolicismo de su familia y de su padre, y de la familia acomodada, y por la impronta o la importancia que él le dio al amor y a la felicidad. Y posiblemente, ustedes saben que generalmente las penas de amor son aquellas que nos condicionan en la época temprana de nuestra vida, y posiblemente en las sociedades más represivas más aún. A mí me gustaría leerles un poema que le escribe él a Regine Olsen, ¿no? Que es la musa de su inspiración. Y después contarle un poquito cuál es la historia con Regine Olsen, porque tiene mucho que ver con su literatura posterior. El poema dice: voz soberana de mi corazón, guardada cual tesoro en lo más profundo de mi pecho, en la completitud de mi pensamiento, allí, desconocida, divina. ¿O puedo realmente creer los relatos del poeta, que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor, imagina que lo ha visto hace mucho tiempo? Que todo amor, como todo conocimiento, es reminiscencia, que el amor también tiene sus profecías en el individuo. Creo que habría que poseer la belleza de todas las chicas para poder dibujar una belleza igual a la tuya, que habría de navegar alrededor del mundo entero para poder encontrar el lugar que me falta y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser. Y al momento siguiente,
estás tan cerca de mí, llenando mi espíritu, tan poderosamente que me glorifico, y siento que es bueno estar aquí. Después de eso, yo le quiero contar cuál es la historia con Regina Olsen. Él la conoce el 8 de mayo de 1937, ¿sí? El poema es del 2 de febrero de 1839, 2 años, ¿sí? Se declaró el 8 de septiembre de 1840 y le propuso enlace. Y el 11 de agosto de 1841, o sea, 4 años después que la conoció, rompió su compromiso con ella porque dijo que su melancolía no lo hacía apto para el matrimonio, ¿sí? Ella se casó con un funcionario del gobierno danés y nunca más tuvo relación con él. O sea, esos 4 años condicionaron toda su obra, por lo cual a mí me interesa contarlo para entender cuál era el estado de angustia, ¿sí? O el estado personal que tenía, ¿sí? Que eso influye en su obra. Su obra tiene 3 etapas. La primera es de 1841 a 1846, ¿sí? Que esencialmente es una ironía en constante referencia a Sócrates. Esa la escribe en 1841, ¿sí? O lo uno o lo otro, en 1843, que es una crítica a Hegel, ¿sí? En 1841, él se compromete con Johann Friedrich, ¿sí? Influye en su obra Temor y Temblor, que la escribe a fines de 1843. Otras obras de esa época se centran en la crítica a Hegel y son la base de la psicología existencial. Como principio de esta crítica a Hegel, lo que puedo ir adelantando es que él no critica el sistema. Recordemos qué es Hegel. Hegel es el racionalismo del siglo. La idea de Hegel le da origen tanto al nacionalsocialismo como al comunismo y como a gran parte del capitalismo, ¿sí? La idea que el sistema, que el Estado, es el que va a resolver todo. Lo que dice Kierkegaard no es críticas a destruir este sistema, sino lo que él trata de decir es que él, con su angustia existencial, no entra en este sistema, que el sistema no contempla su angustia, ¿sí? Después vamos a ver en qué se funda esa angustia, pero que el sistema no contempla su angustia. El hombre con su sufrir, con su amor, con su temor a la muerte, no está contemplado por el sistema. Por lo tanto, esa es su crítica al sistema. No pretende destruir o reemplazar el sistema, ¿sí? El segundo periodo de su obra abarca de 1846 a 1853 y es una crítica a las hipocresías del cristianismo. En realidad no critica el cristianismo, sino lo que critica es la hipocresía de la iglesia danesa. Para que imaginemos lo que era la iglesia danesa en esa época, es lo más parecido a la época victoriana inglesa, ¿sí? La moral de la apariencia, y no la iglesia que trató de refundarse con el tiempo, que el mismo protestantismo lo hace, que es la iglesia que trata de estar con la persona, que trata de solucionar la cuestión individual, sino que es la iglesia de la apariencia, la iglesia de los poderosos, la iglesia de la imposición de la moral, ¿no? Él critica el conformismo de la iglesia danesa, él critica la superficialidad de la masa que va detrás de eso, ¿sí? Y sobre todo en materia filosófica critica el gran esfuerzo de la iglesia por poner de acuerdo la razón y la fe. Cuestión que para él no es necesario, porque la razón va por un camino y la fe va por otro, ¿sí? Y no necesariamente tienen que ponerse de acuerdo ni están en el mismo ámbito. Después, cuando veamos un poquito cuál es la metafísica de Kierkegaard, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? En este periodo él escribe Discursos cristianos, Las obras del amor,
y discursos edificantes. Todo este periodo se centra por una crítica a la iglesia danesa, ¿sí? La última obra del periodo es La enfermedad mortal y describe la fe, analiza la angustia existencial, la culpa y la esperanza. Y el último periodo, que es esencialmente un ataque directo, ya no a la fe general o a la moral general de la iglesia danesa, sino a la iglesia danesa como comunidad política, lo que critica es la concepción del cristianismo oficial, y lo que hace es, de alguna manera, tratar de sustituir esa idea del cristianismo oficial por una nueva moral o dogma cristiano. Él dice que la concepción del cristianismo oficial es del interés del hombre más que al interés de Dios. Y sostiene que para que ese cristianismo, para que ese Dios nos sirva, tiene que ser al interés del hombre individual, y no del hombre general, no del sistema en general. ¿Sí? Cuando escribía Testigo de la Verdad, que es su última obra, se desmaya en las calles de Copenhague y es llevado al hospital, ¿sí? En ese momento se niega a recibir a un pastor de la iglesia danesa. Algunos dicen, esto no está comprobado, que recibió a un ministro cristiano y en su lecho de muerte, un ministro católico, y en su lecho de muerte se convirtió al catolicismo, ¿sí? Y en realidad esto no está comprobado, pero dicen que así fue, que la moral católica le sentó más que la moral de la iglesia danesa. Perdón, lo ¿sí? que tenemos planeado algunos de todos nosotros, ¿no? Por las dudas al final. Sí, ¿no? A último momento. Como para redondear un poquito este primer capítulo, su amigo, el pastor Emil Boesen, que era un amigo de la infancia, dijo que su vida fue un gran y desconocido sufrimiento. Y lo que a otros les había parecido vanidad, solo era convencimiento. O sea, defendió con tanta pasión sus ideas, ¿sí?, que para los demás les parecía vanidad, pero en realidad era solo convencimiento, ¿sí? Søren muere en el Frederiks Hospital el 11 de noviembre de 1855 en Copenhague, ¿sí? O sea, tiene una vida de 1846 a 1855. Pasemos al capítulo 2, ¿no? Un poquito para definir cuál fue su filosofía. Sostienen que Søren fue el padre del existencialismo, ¿no? Y deberíamos definir qué es el existencialismo. Es la corriente filosófica que se desarrolla alrededor del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual y las emociones. Y sobre todo, que acá creo que sí le queda, el significado de la vida que sostiene la existencia, ¿sí? La vida no es vida porque sí, sino la vida es lo que sostiene la existencia de cada uno de nosotros. No basta con vivir sino saber por qué, ¿no? De alguna manera. Su filosofía se centra en la subjetividad, o sea, en el sujeto, en la libertad, en la responsabilidad y en la desesperación y en la angustia, ¿sí? Después vamos a explicar en qué de la desesperación y la angustia, ¿sí? Estos temas los retoman otros filósofos como Heidegger, Sartre y otros filósofos del siglo XX, ¿sí? Él esencialmente se opone al sistema racionalista de Hegel, pero no al sistema, vuelvo a repetir, sino lo que se opone, que él con su sufrimiento, con su dolor, con su humanidad, no entra en ese sistema, ¿sí? Y eso es lo que provoca la angustia. Posiblemente si él pudiera vivir hoy entre nosotros podríamos darle la razón, ¿no? Una sociedad actual llena de todo, tenemos de todo en esta generación, ¿no? Tenemos entretenimiento, tenemos todo.
Todo lo que nos podemos imaginar hace 150 años lo tenemos. Sin embargo, creo que somos infelices como nunca, ¿no? Como nunca en la historia, ¿no? No sabemos para qué. Los caracteres de su filosofía sostienen que era un neortodoxo, ¿no? ¿Y qué es la neortodoxia? Es un movimiento de teólogos protestantes europeos, sobre todo alemanes y suizos, que sostienen la teoría dialéctica, ¿no? La naturaleza paradójica de la verdad divina, como Karl Barth, entre otros, y se oponen al nacionalismo y al socialismo, y en parte al protestantismo liberal. Esto es importante explicarlo para cuando entremos en la metafísica. Ustedes saben que el sistema hegeliano, oponiéndose al sistema tradicional filosófico metafísico tomista, establece como método de conocimiento de la realidad la dialéctica, ¿no? La famosa síntesis que se convierte en una nueva hipótesis y demás, la dialéctica, es como un continuo desenvolvimiento. Y Kierkegaard le presenta batalla, ¿no?, a esta idea en su mismo sistema, ¿no? O sea, a través de la dialéctica, ¿sí? Él, por eso cuando yo digo que no rechaza el sistema hegeliano, sino que se opone a que eso le sirva al hombre, pero no rechaza, no dice que el sistema racionalista es mentira, ¿correcto? Lo que él dice, que el hombre no entra en ese sistema. Y es muy, digamos, tiene mucha lealtad en su planteo, porque reta al sistema, ¿no? O sea, reta al racionalismo digamos, con sus mismas armas, a través de la dialéctica, ¿sí? No tirando la pelota afuera como hacen los posteriores existencialistas que retiran el sistema y lo critican por fuera del sistema. Él se mete en el sistema y emplea el método dialéctico para oponerse al sistema, ¿sí? Es posmodernista, ¿sí? El posmodernismo son movimientos del siglo XX que duran hasta hoy, ¿no? Que se oponen a la modernidad, ¿sí? Se oponen a lo que llamamos el continuo progreso capitalista. ¿Pero a qué se oponen del continuo progreso capitalista? Se oponen a que eso nos va a dar la felicidad, que el tener cosas, ¿no?, que el continuo desarrollo, ¿sí?, el consumo, nos va a dar felicidad, ¿no? Esa es la base del posmodernismo. Y eso ya lo sostenía Kierkegaard mucho tiempo antes, ¿sí? Y por último es humanista, ¿no? ¿Y qué es el humanismo? Se denomina psicología humanista. Surge en el siglo XX entre el 50 y el 60, ¿sí? Y surge en Estados Unidos con el manifiesto Buchenthal, como reacción al psicoanálisis, que es según el movimiento, que es la oposición a la simplificación del ser humano. Por suerte no está la psicóloga, si no me corregiría bien, ¿no?, en lo que estoy diciendo. Al hombre se lo puede conocer no como el objeto de la investigación, como estímulo y respuesta, ¿no?, como si fuera un ratón de laboratorio, sino a través de su humanidad y a través de la humanidad del hombre que lo estudia. O sea, ¿qué nos está diciendo el humanismo? Nosotros no podemos, como en el sistema racionalista, poner al hombre en un portaobjeto y estudiarlo por fuera, como un elemento objetivo. ¿Por qué? Porque el ser que estudia, que es el mismo hombre, le pone su impronta, le tiene que poner su impronta. Por eso hay que estudiarlo desde el punto de vista teniendo en cuenta su humanidad, teniendo en cuenta todos sus defectos, teniendo en cuenta todas sus virtudes, pero a través de su humanidad. No puede ser objetivamente estudiado. Porque como resultado, si no, vamos a tener que el sistema hegeliano, el sistema racionalista que lo estudia al hombre y llega a conclusiones como que el hombre es un objeto, las conclusiones que le aplica después son terribles para el hombre. Lo vimos en el siglo XX, 90 millones de muertos, porque carece de humanidad ese sistema. Entonces, como bien dice, la humanidad del hombre debe ser estudiado no como un objeto, sino a través de la humanidad del que estudia. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Y como último, es una filosofía individualista, no individualista en la forma egoísta del individualismo, sino que
enfatiza la dignidad moral del individuo, de su individualidad, ¿verdad? Promueve el ejercicio de los objetivos y los deseos propios a través de la independencia y la autosuficiencia, oponiéndose a las intervenciones sociales y estatales sobre las sobre las opiniones personales, ¿no? Y esencialmente esto es lo opuesto al colectivismo. Él cree que cada hombre es único e irrepetible y debe ser apreciado desde su individualidad, ¿sí? Este capítulo 2, yo a propósito no cité la frase, quise primero dar las características de su filosofía, porque lo subtitulé como un grito pidiendo ayuda. Porque lo que hace Kierkegaard a lo largo de toda su carrera es justamente eso, ¿sí? Vamos a ver cómo utiliza la angustia, ¿no? La angustia y de qué, ¿no? Cómo utiliza la angustia pidiendo ayuda, ¿no? La ayuda, esencialmente la ayuda por el amor perdido y la ayuda por su angustia existencial, ¿no? Transmitida por su padre a través de ese fanatismo religioso y de ese error primigenio, ¿no? Entonces, su búsqueda por los valores de la vida a través de la angustia, es eso, es un grito de ayuda. Bien, vamos a lo que es la metafísica de Kierkegaard. Si bien no es un gran metafísico, ¿por qué? Porque no se lo propone. Porque él no se propone edificar un nuevo sistema metafísico. ¿Está? Él no se propone elaborar un sistema, ¿sí? Sino que elabora una crítica a un sistema existente e implantado, pero no por eso carente de una estructura propia o de una definición propia de los caracteres metafísicos que en definitiva van a abonar, ¿no? Su idea final del deber ser, ¿no? Es imposible reducir a un sistema su filosofía, ¿sí? Esencialmente su filosofía se revela contra el sistema hegeliano desde la angustia humana, ¿sí? Que se encuentra fuera del sistema, ¿sí? La refutación a Hegel fue con raciocinio, pero también fue con burla, con humor, con ironía y con sarcasmo, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta lo místico, lo dramático y lo trágico. Recuerden, cuando él entra a la universidad se inclina esencialmente por la filosofía y por la literatura, ¿sí? Y yo creo que el gran aporte lo ha hecho la literatura en la obra de Kierkegaard, porque él, la crítica siempre es a través del bien escribir y de la fina ironía y del drama puesto sobre el papel, ¿no? Esencialmente, él dice que el sistema imperante está reñido con la existencia humana, ¿sí? El sistema no concibe la angustia de la existencia, ¿sí? Y sobre todo, traza categorías de subjetividad y de objetividad, ¿verdad? Recordemos que en pleno racionalismo lo que sostenemos es que la verdad es objetiva, o sea, la verdad es cuando el objeto tiene que ver con la realidad, ¿sí? Esa es la verdad del racionalismo, la verdad es objetiva, ¿sí? El conocimiento no apasionado, seco, frío, desvirtuando el subjetivismo, es el conocimiento que la verdad objetiva traduce, ¿sí? Él dice que no, que en realidad la verdadera verdad es la verdad subjetiva, ¿sí? Y es acá donde ponen la palanca los próximos existencialistas para plantear la crítica de la destrucción del sistema racional, ¿no? Dice que el conocimiento concreto, apasionado y comprometido
es el conocimiento subjetivo, ¿sí? Dice que la verdad que no es vida, no es verdad. No es cualquier conocimiento de hechos, medios o accidentes, sino que la verdad es conocimiento de fines, de sustancias y de trascendentes. Y vale la pena vivir y morir por la verdad, ¿sí? Acá me gustaría explicar un poquito el concepto de trascendentes, ¿no? Que es un poco lo que yo digo que es la principal arma contra el racionalismo, ¿no? El racionalismo dice que existen hombres como concepto, ¿sí? Pero niega un poco el concepto de lo que es la humanidad, que es el trascendente del hombre, ¿sí? Que existe un cuadro bello, pero posiblemente no exista la belleza trascendente, porque los trascendentes no son palpables, no son reconocibles, ¿sí? En definitiva, son cuestiones racionales, son marcos teóricos que elabora nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, esta es una concepción mía, si no existe el trascendente de la humanidad, no hay por qué respetar la humanidad ni que existan los derechos humanos, porque simplemente existen hombres, ¿sí? Y cada hombre va a poder hacer lo que él pueda hacer o del poder que tenga para imponérselo a los demás. Entonces, la negación de la existencia de los trascendentes del ser, de esos universales, ¿sí? Que determinan las materias, en la realidad tienen consecuencias devastadoras, ¿no? Como son el nazismo, ¿no? Consecuencias devastadoras, que es que el hombre en sí no existe, el hombre en sí no es importante, ¿sí? Y que la humanidad, como concepto a respetar, que muchos años después viene toda la doctrina de derechos humanos, no existe como concepto, porque no es un concepto objetivo ni palpable. Posiblemente buceando en Kierkegaard vemos que este es el gran aporte, ¿no? El gran aporte para entender, ¿no? Entender que lo importante de lo individual se termina reflejando en lo universal. Si respetamos lo individual como tal, ¿sí? Elaboramos el concepto de universal, que es lo que hay que respetar, ¿no? Y él dice que todo lo universal, en definitiva, la pirámide de lo universal es Dios. Lo más bello, lo más sabio, lo más trascendente, ¿sí? Lo más justo es Dios, ¿no? Él tiene ese concepto, ¿sí? Dice que lo esencial para el hombre no es conocer especulativamente la verdad, ¿sí? Sino estar en verdad. Y él el único camino que encuentra para estar en verdad es Dios, ¿sí? También dice que la objetividad no es la verdad. Para la reflexión objetiva, la verdad es algo objetivo y se trata de hacer abstracción del sujeto. Para la reflexión subjetiva, la verdad es la apropiación, la interioridad, la subjetividad. Y se trata de profundizar esa subjetividad para llegar a la verdad subjetiva, ¿sí? Y como último aporte, tal vez el aporte más técnico en materia de metafísica, él establece categorías, ¿no? Como establecía Santo Tomás, categorías del ser, ¿sí? Como establecen las categorías racionales Hegel, él establece categorías que los determina como que son los caracteres de la existencia humana. Son concretas y análogas entre sí. A ver, las categorías que él define son los caracteres de la existencia humana, que son concretas y análogas entre sí. Cuando habla de concretas, habla que existe una verdad universal, ¿no? Acá se apoya un poco en Santo Tomás. Y cuando habla de análogos entre sí, dice que son esencialmente diversos, pero relativamente igual. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos dice esencialmente que estas categorías no pertenecen a ningún género ni a ninguna especie, ¿sí? Esa construcción racional de lo animal, de lo humano, de lo racional, él las retira y dice que en realidad estas categorías no pertenecen a ningún género ni especie, son iguales entre sí. Incluyen estas categorías a Dios y al hombre. ¿Cuáles son estas categorías? La primera de ellas es lo singular, primera categoría, lo singular, que es el individuo, fuera de lo general,
¿sí? Se manifiesta él, para acceder a esta categoría, hay que dar un salto hacia el hombre singular, ¿sí? Y dice él que en el siglo en que vivió, el siglo desprecia al hombre singular. De ahí que no hay peor tiranía que la tiranía de las mayorías, ¿no? Rescata al individuo, rescata su sufrimiento, rescata a lo individual, ¿no? Por sobre lo general. La segunda categoría él la denomina como pecado, angustia, instante y devenir, ¿sí? Dice que el hombre subjetivo se pone en relación con Dios cuando reconoce el pecado. Esto le genera angustia, ¿no? Que es el vértigo de la conciencia, ¿no? Es esa sensación de vacío. Y ante sus posibilidades, él tiene ese sentimiento de indigencia o de abandono, ¿sí? Esto produce un instante, ¿no? Una profundidad abierta, produce un antes y un después. Y este es el momento de esa angustia profunda donde el hombre debe lanzarse al vacío, ¿no? Ese vacío es el vacío de la fe, ¿no? Entonces, él dice que este vacío permite conquistar el tiempo y la eternidad, ¿no? La eternidad es el devenir, es el único fin trascendente del hombre, es el único problema real del hombre. ¿Por qué? Porque él dice que toda nuestra angustia existencial viene esencialmente por una sola cuestión. Lo único que sabemos que nos va a pasar el día que nacemos es que nos vamos a morir. Y es para lo único que no estamos preparados, para esa angustia de la muerte, ¿no? Para el no ser, ¿sí? Un día somos, atravesamos la vida y no estamos preparados para esa angustia de la muerte, ¿no? Que nos produce ese profundo vacío, ese instante de angustia, pero a su vez que nos permite saltar, ¿no? Y dar ese salto hacia la eternidad, que según él la eternidad es Dios. Y él genera, ¿no? Como sistema metafísico, y es lo último de metafísica, les prometo, ¿sí? 3 estadios, ¿no? Dice que en la vida son posibles 3 estadios o 3 categorías. El primero es el estadio estético. En el estadio estético está la vida superficial, disipada. No estoy pensando en nadie en especial, no lo aclaro antes de decirlo. La vida superficial, disipada, concentrada sobre las facultades inferiores. Su signo característico es darse al placer, ¿sí? El individuo que vive simplemente buscando el placer, que sería como el más bajo de los estadios. El segundo estadio es el estadio ético, ¿sí? Es la vida centrada sobre la voluntad, ¿sí? La vida es el cumplimiento del deber. La vida sería el signo del cumplimiento del deber. Y el tercer estadio, ¿no? El que según él proporciona la mayor felicidad, es el estadio religioso. Es la vida centrada en la fe, signada por el sufrimiento. En el estadio en que el hombre existe en su más alto grado, ¿sí? Y se pasa de un estadio al otro, no en forma gradual, no de a poco, sino de un salto, ¿sí? De un salto al vacío, sin medir consecuencias, ¿sí? Con un gran arrojo y con una gran valentía, ¿sí? Vamos al tercer capítulo, y ya vamos redondeando. El tercer capítulo es ¿cuál es su legado? Esencialmente yo creo que su legado es la clave para entender y superar nuestra angustia por la muerte, ¿sí? La angustia que tenemos todos generalmente es esa. En su refutación del racionalismo, repito que él lo que refuta es ese hombre con angustia, con sentimiento, con padeceres, ¿no? Cómo entra en el sistema, ¿no? Cómo encaja en ese sistema, dónde el sistema prevé eso. Y para esto le voy a leer el segundo de los... Encontré un trabajo muy interesante que es propio de esta gente, ¿no? Es un trabajo de
de una tal Katerina Gasova, que es una eslovaca que lo que hace es concentrar en un solo trabajo todas las veces que Kierkegaard habla de la muerte, ¿no? Un poco para centrar y para concentrar cuál fue su obsesión y su tema principal, ¿no? Que después vamos a ver que en este fragmento vamos a ver que en definitiva se da cuenta que no tiene solución y por ahí esa es la solución, ¿no? Les leo este fragmento que habla sobre la muerte. Dice: ¿qué vida tan vacía y sin sentido? Muere un hombre, organizamos su funeral, le acompañamos en su último viaje, le echamos 3 paladas de tierra encima. Llegamos y salimos del cementerio montados en un carro, y nos sirve de consuelo que aún nos quede una larga vida por delante. ¿Cuánto tiempo duran realmente 7 por 10 años? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo acerca de este tema de una vez por todas? ¿Por qué no quedarnos directamente en el cementerio, bajar a la tumba y sortear al pobre que, como el último superviviente, se ocupe de echar 3 paladas de tierra encima del último difunto? ¿Sí? Por más tétrico que parezca este mensaje, en definitiva lo que hace es pintar la angustia de él por la muerte, ¿no? O sea, la obsesión de pensar en la muerte, la obsesión de entender que el único objetivo de la vida, o no el único objetivo, sino el único destino es ese, ¿no? Que sé que me va a pasar y no lo puedo resolver. Y después, como para no quedarnos en esa visión tan tétrica, tan angustiante, les voy a leer un segundo párrafo que de alguna manera yo creo que acá expresa un poco cuál es su solución para esto, ¿no? Dice: la seriedad consiste en vivir cada día como si fuera el último. Y, además, el primero de una larga vida. Y en elegir esa obra que no depende de si se le concede a uno la edad de un hombre para completarla debidamente, o solo un tiempo breve para haberla comenzado debidamente. La seriedad que se le atribuye a la muerte debe transformar la vida de una persona. Uno de los tributos de la muerte es la igualdad para todos y cada uno, sin ninguna distinción. Cualquiera se puede esforzar por ser uno mismo, es decir, llegar a sí mismo. Sin embargo, el hombre tiende a optar por la indiferencia o una labor irrelevante, y así huye de la seriedad. Según Kierkegaard, es importante hacer hincapié en la decisión de la muerte es inexplicable. Es decir, independientemente de si la gente encuentra o no una explicación, la muerte por sí misma no explica nada. Acá un poco nos da la solución, ¿no? Nos dice que hay que vivir cada día como si fuera el último, ¿no? Emprender cada obra como si tuviéramos toda la vida para realizarla, y así de alguna manera mitigar esa angustia que nos produce el saber del fin de la existencia, ¿no? Bueno, hasta acá es un poco lo enciclopédico que puedo transmitir de Kierkegaard, ¿no? Yo lo que les decía al principio, que a mí me gusta un poco cruzar los temas filosóficos con cuestiones actuales, ¿no? Sobre todo con cuestiones científicas, que he descubierto en esta etapa de mi vida que las cuestiones científicas tienen que ver con la ciencia, pero también con la tecnología, que es la aplicación de la ciencia, ¿no? Y muchas veces la ciencia nos hace reflexionar y nos termina resolviendo problemas filosóficos, ¿sí? Quisiera por favor pedir que me pongan la filmina 4. Dice: haciendo filosofía, la ciencia como respuesta, el día que la vida nos alcance, ¿sí?
Y a mí me pareció que teníamos que plantearnos algo, ¿no? Cuando hablamos de inmortalidad, cuando hablamos de no morir nunca, creo que casi es unánime la idea que la inmortalidad no es humana, ¿no? Que vivir para siempre posiblemente nos llene más de angustia. Bueno, Iván, bueno, le aviso ahí a mi nuera. Posiblemente la idea de infinitud no se cruza con la idea de humanidad. Ahora, si yo pregunto, todos sabemos que la vida que tenemos nos parece corta, ¿no? Por más que lleguemos al último momento en paz, esta vida nos parece corta, Entonces, un poco lo que me planteaba era, el día que la vida nos alcance, es probable que exista una cantidad de años que nos alcancen, ¿no? El día que podamos elegir el momento de morir, ¿no? Cuando la vida nos sea suficiente, que en algún momento podamos elegir, no sé, cuando tengamos 200, 300, 400 años, ¿no? Decir, la vida me alcanzó, ¿no? En este momento quiero morirme. Y posiblemente a usted le parezca una locura que esto pueda ser verdad, pero a mí me gustaría comentarle algunas cuestiones de ciencia que posiblemente estemos en el umbral o en la puerta para eso, ¿no? La siguiente filmina, por favor. Quiero explicarles un poquito qué es la epigenética, ¿sí? ¿Qué es la genética? ¿No? Todos estamos un poco más al tanto, ¿no? De qué es la genética. ¿Sí? La genética es el conocimiento de la génesis humana, ¿no? Del ADN, del ácido desoxirribonucleico, de la memoria humana. Hoy podemos rastrear hasta los primeros seres humanos, los 100.000 que le dieron origen a toda la humanidad, ¿no? Y sabemos que la alteración del ADN, que es una situación compleja, ¿no? De poner genes de otros seres ahí, es una situación compleja, es casi jugar a la vida, ¿no? Y un montón de cuestiones. Todavía puede ser que esté un poco lejos, aunque no lo sé, pero es una situación complicada. Ahora, si yo les definiera qué es la epigenética, que es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y la desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente en el organismo. La epigenética es una palabra de origen griego que significa literalmente, ¿sí?, por encima, epi, del genoma. ¿Sí? Y les pido por favor pasar a la próxima filmina. Una breve explicación, ustedes dirán qué tendrá que ver esa. ¿Qué tendrá que ver Kierkegaard con esto? Pero bueno, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí es una representación de paquetes de genes, ¿sí? Digamos, no es la cadenita que vemos, sino que son paquetes de genes. Estos paquetes de genes pueden estar más apretados o más abiertos, que en definitiva son proteínas, que es lo que hace que cada uno seamos nosotros, que seamos humanos, ¿no? Estos paquetes de genes, cuando están apretados, es muy difícil influir sobre ellos, ¿sí? Pero cuando están abiertos, se pueden estimular. No estamos cambiando el ADN, sino simplemente estamos estimulando paquetes de genes, ¿sí? A través de ingestión, a través de medicamentos, a través de cuestiones diferentes, podemos digamos, influir sobre estos paquetes de genes sin cambiar el ADN. ¿Está? Podemos estimularlos, ¿sí?, produciendo efectos sin cambiar el ADN, ¿no? Digamos que científicamente es relativamente simple, ¿no? Pasemos a la próxima filmina.
Yo quiero contarles un experimento, ¿sí?, que se hizo en el año 2016, si no me equivoco, está publicado, por el Instituto Jonas Salk de California, Estados Unidos, donde también intervinieron científicos españoles, italianos y demás, ¿sí? Se hizo un experimento con ratones, ¿no? Ratones que sufrían de una anomalía, ¿sí?, que es el envejecimiento prematuro, que se llama progenia, ¿no? Recordemos, la vida de un ratón es muy corta, o sea, es un mamífero, pero la vida es muy corta. Entonces, estos ratones sufrían progenia. ¿Qué significa eso? Envejecimiento prematuro y muerte prematura. ¿Qué hicieron estos científicos de Jonas Salk de California? Aplicaron epigenética, estimularon el gen, ¿sí?, que habitualmente se detiene, el gen en cualquier persona normal, hablemos en materia humana, se detiene a los 30 años, ¿no?, que es el gen que impide el envejecimiento. Hay un gen que nos impide el envejecimiento, que a partir de los 30, o sea, gradualmente se va terminando de alguna manera, se va terminando ese gen que estimula las sustancias para que no envejezcamos, se va terminando, y a partir de los 30 años no produce más ese efecto y envejecemos, ¿sí? Bueno, se lo estimuló, y lo que lograron con estos ratones, yo no sé bien cuál es cuál, pero ahí tenemos en la filmina el producido del tejido, ¿no? Uno es un tejido joven y el otro es un tejido viejo. Lograron estimular, ¿no?, y alargar un 30% la vida de estos ratones, ¿sí? O sea, resultados de laboratorio, 2016, lograron extender el 30% la vida de estos mamíferos. Extrañamente, ¿cuál es la primera respuesta? Si se puede replicar en humanos, ¿no? No habría ningún impedimento para que se replique en humanos. Pero desde el 2016 hasta ahora no hay ninguna publicación en ese sentido en ninguna revista científica. Yo presumo que se habrá seguido investigando, ¿sí? Y lo último que quiero comentar de la epigenética es que a partir de la estimulación de estos genes, esta variación genética se convierte en hereditaria, ¿sí? Hay un experimento que se llama metilado, que consiste en teñir con moléculas de metilo algunas de estos genes y ver qué pasa en la próxima generación. Y en la próxima generación pasa ese metilo, o sea que se hereda, ¿no? Razón por la cual yo lamento decirles, o celebro decirles, que este juego de imaginación, que es que la humanidad pueda controlar la muerte, no está tan lejos, ¿sí? Yo sé que ustedes no me creen, que ustedes piensan que por leer mucho a Kierkegaard llego a estas conclusiones, pero si le hubieran dicho a los griegos que el oráculo de Delfos iba a existir, le hubiera dicho que no. Y hoy Internet yo creo que es lo más parecido al oráculo de Delfos, ¿no? Cualquier respuesta tiene respuesta. Si le hubieran dicho a los romanos que el hombre iba a llegar a la luna, tampoco lo hubiera creído, hubiera dicho es imposible. Si le hubieran dicho, no sé, a Cristóbal Colón que iba a existir el celular, le hubiera dicho que era imposible. Si le hubieran dicho a Napoleón que todos sus ejércitos iban a ser inútiles porque iban a existir armas que iban a poder destruir ciudades de un continente a otro, hubiera dicho que es imposible. Así que es mucho más posible esto que yo le estoy diciendo que la realidad que vivimos hoy en comparación con la historia, ¿no? Pero lo más importante que creo yo, por lo menos para mí, es lo más importante, y volviendo a lo que nos reúne hoy, que es hablar sobre Kierkegaard, que si desapareciera lo repentino y lo temprano de la muerte, si pudiéramos elegir el día que nos morimos, si pudiéramos
de alguna manera, que esto se convierta la muerte en una función vital, como podría ser comer, tener hijos o cualquier otra función vital que uno elige, posiblemente desaparecería esa angustia por la muerte, ¿no? Posiblemente desaparecería esa angustia que nos acompaña desde que tenemos conciencia. Y como lo vimos en la charla de Santo Tomás, muchas veces la ciencia lo que hace es reafirmar la filosofía, ¿no? Y permítanme la digresión, tal vez concluyendo sobre lo que somos, ¿no? Podamos dejar de lado, ¿no? Poder hacer un ejercicio de imaginación y pensar, ¿no? Y buscar en la filosofía la respuesta a este planteo que yo les hago ahora. Si algún día la vida nos va a alcanzar, ¿no? Y pensar y reflexionar en las conclusiones, que es la última filmina, que es la número 5, ¿no? ¿Qué clase de seres somos? ¿No? Mirarnos hacia adentro. A mí me arroja como conclusión, a través del existencialismo de Kierkegaard y demás, que somos seres esencialmente trascendentes, ¿no? ¿Por qué somos seres esencialmente trascendentes? Porque nuestro espíritu siempre tiene sed de trascendencia. ¿Y en qué se plantea eso? A lo largo de nuestras vidas tratamos de trascender, ¿no? Tratamos de hacer algo más que vivir, ¿no? Tratamos de... Y prueba de eso son, por ejemplo, el arte, ¿no? Parte de eso son las obras que realizamos, ¿no? Lo que queremos dejar. Parte de eso son los hijos, muchas veces, ¿no? Esa necesidad imperiosa de ganarle el tiempo, ¿no? Y también los proyectos, ¿no? Muchos, quizás, hasta el día de nuestra muerte tenemos proyectos que sabemos que no vamos a terminar, pero en realidad no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque no fuimos diseñados, ni somos seres para 70 años. Somos mucho más que eso. Y eso es nuestro espíritu de trascendencia. Y por eso nuestro dolor, cuando nos planteamos que la muerte nos va a sorprender, ¿sí? Somos seres reales, ¿no? Porque creemos en la realidad objetiva del universo. Creemos que podemos conocer nuestra esencia, ¿no? Y como dice bien Kierkegaard, a través de nuestro sufrimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que no es más importante el sistema que nosotros. No es más importante lo que sentimos, no es más importante lo que somos que lo que sentimos, ¿sí? Y somos esencialmente seres libres, ¿sí? Somos seres libres porque la subjetividad nos hace distintos. A todos nos hace distintos, ¿sí? Cada uno somos particulares e irrepetibles, ¿no? Porque somos sujetos trascendentes, ¿sí? La solución para mitigar esa angustia mientras no llega el remedio final, ¿no? Mientras no llegue el remedio que nos puede dar elegir cuándo nos morimos, tener una vida trascendental y demás, cada uno la ve de manera diferente, ¿no? Así, por ejemplo, cómo superar el nihilismo, para Kierkegaard fue un salto de fe y para Nietzsche fue la muerte de Dios, ¿no? A mí me parece que, como para concluir y terminar, para dejarle el espacio a ustedes, que seguramente son los que tienen para decir cosas más importantes de las que dije yo, es tratar de entender, ¿no? ¿Qué es nuestra vida o cómo debe ser? Y yo para eso le pido que pasemos a la última filmina, ¿no? Que dice Dostoyevsky que el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive.
¿sí? Y tal vez lo que debamos hacer es eso, ¿no? O tal vez nuestra angustia también se basa en eso. Es en entender para qué vivimos, en conseguir el objetivo por el cual vivimos, ¿no? En saber por qué somos individuales y trascendentes. Algunos dirán que es Dios, otros dirán otra cosa, ¿sí? Otros diremos que es la idea de que lo que somos trascendemos, la idea de poder hacer el bien a los demás, de constituir una sociedad con menos sufrimiento, de hacer que la vida nos alcance a todos, ¿sí? Así que bueno, les doy muchas gracias por haber escuchado tan larga exposición y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta o a que simplemente expresen esencialmente lo que sintieron, porque Kierkegaard es un filósofo para sentir más que para entender o para pensar, ¿no? Ponerse en su piel y sentir su angustia, que es la angustia que tenemos cada uno de nosotros en cada uno de los días que vivimos, por cuestiones diferentes, pero que todas se centran en lo mismo, en nuestra finitud y en nuestra idea que queremos trascender más allá del día a día. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias.